Muy bien, buenas noches. Saludo a todos los hermanos que han podido llegar hasta acá en una noche tan fea climáticamente hablando, pero bueno, tenemos un lindo ambiente acá en el salón y también saludamos a nuestros hermanos que por el tema todos conocidos nos siguen a través del canal de YouTube, ahora en directo, o los que lo verán, si alguien lo ve después, también. Son formas que Dios nos da de poder llevar su palabra. Y nosotros estamos estudiando el primer libro de Samuel, ¿no? La historia del pueblo de Dios, este tiempo tan especial del cambio desde el tiempo de los jueces a la monarquía, ¿no? Y habíamos llegado el miércoles que nos tocó hablar, el último, al capítulo 8, donde justamente se da ese punto de inflexión, ¿no? Donde el pueblo ya ve que Samuel, que había sido el último de los jueces, un hombre íntegro, recto, conocedor de la palabra de Dios, que llevó al pueblo a una buena relación con Dios, a abandonar la idolatría, ya estaba envejeciendo, vio que sus hijos no andaban como él y empezó a mirar lo que había alrededor, y ellos quisieron tener un rey como tenían todas las demás naciones. Y fueron a pedirle a Samuel esto. Queremos un rey, como tienen las demás naciones. Samuel habló con Dios, ¿no? Y Dios le dijo, escuchá lo que te dicen, advertiles sobre las consecuencias de tener un rey. Y eso fue lo que hizo Samuel, ¿no? Le dijo, miren, si tener un rey tiene todos estos aspectos negativos. Ellos dijeron, no importa, queremos tener un rey como tienen todos. Y entonces Dios les concedió tener un rey conforme a su corazón, ¿no? Habíamos dicho que Saúl, el primer rey de Israel, es el rey conforme al corazón del pueblo, ¿no? Ellos querían un rey que saliera delante de ellos a la guerra, un rey que tuviera buena presencia, que sea impresionante para los enemigos, ¿no? Que ellos pudieran admirar, y eso fue lo que tuvieron. Y acá en el capítulo 9 vamos a conocer al primer rey, a Saúl. Los capítulos 9 y 10 nos hablan de este hombre al que Dios eligió para que sea el rey que el pueblo quería, ¿no? Era un hombre de buena presencia, de buena familia, un hombre de buen aspecto físico, pero como vamos a ver, era alguien que carecía de relación con Dios. Pero vamos a verlo en el texto. Yo hice una división en el pasaje de 3 partes y vamos a ver la primera, que es la presentación de Saúl, ¿no? Capítulo 9, versículos 1 al 13. Lo vamos a ir leyendo por partes para no olvidarnos después de lo que vamos leyendo y viendo lo que dice la Biblia acerca de este hombre que vamos a empezar a conocer. Dice capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a uno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él respondió, he aquí ahora, en esta ciudad, un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí, se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino.
Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se lo llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondieron: sí. Helo aquí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis. Luego, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces, en esta primera parte encontramos la presentación de Saúl, ¿no? Y como si fuera una película, después de la escena donde Samuel había escuchado al pueblo y le había dicho lo que Dios le había mandado y les había dicho: bueno, ahora váyanse a su casa. Quedó como un tiempo de espera entre que ellos habían pedido un rey y que se iba a conceder su pedido. La historia nos empieza a mostrar una casa, una historia bastante doméstica de un padre que había perdido sus asnas, unos burros, y que manda a su hijo a que los busque, a que los trate de encontrar. Y en el curso de este viaje, el hijo, que es Saúl, se va a encontrar con la sorpresa de que es el elegido de Dios para la gran tarea de dirigir a Israel. Y vamos a ver algunas características que nos menciona el texto acerca de cómo era Saúl, ¿no? La primera cosa que encontramos en los primeros versículos, en el 1 y el 2, es que era un hombre destacado en el pueblo y apuesto físicamente, ¿no? Empieza el texto haciendo referencia en realidad a su padre, que se llamaba Cis, y era un hombre reconocido en la sociedad, ¿no? Tenía un linaje que se podía rastrear varias generaciones hacia atrás y pertenecía a la tribu de Benjamín, que era una tribu destacada. Pues la historia de Benjamín siempre estuvo ligada a la de Judá, ¿no? Que fue las tribus que más cerca permanecieron de Dios a lo largo de la historia de Israel, ¿no? Otro personaje notable que también pertenecía a la tribu de Benjamín y que también se llamaba Saúl, aunque le decían Saulo, ¿no? Era el apóstol Pablo. Y era una tribu que realmente tenía una importancia dentro de las naciones de Israel. Y se ve, por lo que dice la historia, que este era un hombre, además, de buena posición económica. Tenía ganado, tenía criados, tenía personas a las que estaba a cargo. Así que podemos concluir que Saúl había nacido en una familia de buena posición económica, de buena clase y de buen linaje. Pero también se nos describe algo de lo que era Saúl físicamente, ¿no? Dice que era joven y hermoso, ¿no? Y que además era el más alto del pueblo, ¿no? Era el más lindo y el más alto. Le llevaba una cabeza a todos los demás israelitas. Sin duda era alguien que tenía el perfil perfecto para ser el candidato de lo que el pueblo estaba buscando, ¿no? Alguien que saliera adelante ellos a la guerra, que fuera alguien digno de admiración. También el versículo 3 y 4 nos dice que era un hombre obediente y determinado, porque vieron, se les perdieron no sé cuántos burros al padre de Saúl y le dijo a su hijo: andá y encontrame los burros, dá algún criado que te ayude y vayan a encontrarlos. Estaba mirando que Saúl hizo lo que el padre le dijo, se levantó y fue. Pero no dio una recorrida por la vuelta a ver si veía algo ahí en la cuadra, sino que empezó un viaje que tomó varios días, ¿no? Y fueron de lugar en lugar, dice el texto, recorriendo distintas comarcas ahí, y no lo encontraron en un lugar, pasaron a la otra, no estaban ahí tampoco, buscaron otra más, recorrieron la tierra con bastante determinación, ¿no? Mostró constancia en la tarea que le había encomendado su padre, ¿no? Obediencia y constancia. Y al final, Saúl dijo: bueno, vamos a volver porque al final mi padre ya estará más preocupado por nosotros, que hacía varios días que se habían ido. Y eso también nos habla de la tercera característica, ¿no? Que era un hombre sensato y sociable. Porque esta forma de pensar me pareció lógica. Decir, bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar buscando unos cuantos burros que se perdieron?
Él empezó a pensar en su padre y dice, seguramente a esta altura ya estará más preocupado por mí, por nosotros, que por los burros que se perdieron. Así que decidió regresar a casa. Ahora leímos que el siervo, ¿no?, de Saúl dijo, bueno, ahora que estamos acá, en esta comarca, vive un vidente, ¿no? Dice el texto ahí, nos aclara que a lo que nosotros llamamos profeta, ¿no?, un varón de Dios, en ese tiempo se le llamaba vidente porque era alguien que podía ver el futuro, ¿no?, que podía hablar de cosas que los demás no podían. Entonces decidieron, ¿no?, o el siervo sugirió a Saúl ir a la casa del vidente y preguntarle a ver si le podía tirar un tip para encontrar las asnas. Y Saúl escuchó el consejo, ¿no? Aunque él era el amo y el otro era el siervo, él le pareció bien escuchar lo que decía su criado y decidieron ir al varón de Dios. Y también, si uno mira el texto en otras partes más adelante, vamos a ver que él tenía un don de gente muy especial, ¿no? Era alguien que se comunicaba con las personas, ¿no?, y resultaba agradable, ¿no? Después se encuentra con unas muchachas y les pregunta por dónde van, y él tenía facilidad para esas cosas, ¿no? Era sociable y era también bastante coherente. Pero, si bien hasta acá no hay nada malo que decir, son todas virtudes estas que hemos visto, ¿no? Era alguien que tenía una buena familia, había nacido en una buena familia, tenía un buen aspecto físico, era de carácter firme, era bueno con la gente, pero cuando empezamos a leer estos versículos nos damos cuenta que era un hombre que tenía una carencia casi total de relación con Dios, ¿no? Él está ahí y la primera señal de alerta que tenemos respecto a esto es que ellos pensaron en recurrir al vidente como alguien que les podía ayudar a encontrar su camino. Es decir, no estaban pensando en una ayuda en un contexto espiritual, ¿no?, de buscar la guía de Dios para su vida, para algún consejo sobre cómo vivir o cómo agradar a Dios, ¿no? Ellos querían prácticamente consultar a un adivino que le dijeran, a ver, vos que tenés un GPS ahí, ¿dónde tengo que ir a buscar mis burras si no vuelvo a casa con las manos vacías, ¿no? Pensaron en el vidente, en el hombre de Dios, como alguien que los pudiera ayudar solamente en una cuestión material. Pero no solamente tenía un concepto equivocado de qué hacía un profeta, sino que además no tenía ni idea de quién era Samuel, ¿no? Samuel hacía muchos años que estaba sirviendo al pueblo de Dios. Él predicaba por todas partes, ¿no? Si bien no recorría toda la tierra, ¿se acuerdan de lo que era Israel en ese tiempo? ¿Se acuerdan que vimos que él no estaba en un solo lugar, sino que iba viajando por todo Israel para enseñar la palabra de Dios? Pero Saúl no conocía a Samuel, ¿no? No tenía idea de quién era. Seguramente, o es obvio que jamás lo había consultado, ¿no? Sin embargo, él está de acuerdo en ir a consultarlo al vidente y, entiende que como era costumbre en esa época, tenía que llevar algo, ¿no?, para caer en la casa del profeta con algún presente, no tanto como una tarifa que había que pagar, sino como un gesto de generosidad o de distinción, así, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vino el rey, el siervo del rey de Siria, Naamán, a consultar al profeta Eliseo, ¿no?, si no estoy hablando mal, era Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan que trajo también un montón de cosas y de regalos? Después el profeta no quiso nada, pero era la costumbre en ese tiempo, nos dice el texto también, ir con algo, ¿no?, llevarle un presente al profeta. Y ellos ya no tenían nada, pero el siervo sí tenía y también colaboró para eso, ¿no? También nos muestra un poco eso, que le tenían aprecio a Saúl. Si no, el siervo podría haber callado la boca y decir, mira, el patrón sos vos y vos no tenés, yo que voy a tener. Pero no, fueron hasta ver qué podía decirles el profeta. Así que empezaron a buscar por la ciudad y se encontraron con unas chicas ahí que estaban en su tarea de sacar agua y les preguntaron, ¿no?, dónde estaba el profeta, si conocían la casa o dónde vivía. Y miren, increíblemente, ¿no?, casualmente, entre comillas, ese día el profeta iba a venir a esa ciudad, ¿no? Se iba a celebrar un sacrificio, la comunidad iba a celebrar en un lugar alto un holocausto o algún sacrificio, ofrenda de paz. Iba a venir Samuel para oficiarlo. Así que
ese mismo día que él llegaba a la ciudad para buscar las asnas perdidas, Samuel, por otro lado, venía para ahí para hacer un sacrificio, ¿no? Y bueno, obviamente que vamos a ver ahora que esto no tiene nada que ver con la casualidad, sino con la providencia de Dios. Pero lo interesante, ¿no?, es entender el gran contraste que existe entre lo que los hombres priorizan y lo que Dios valora, ¿no? El pueblo de Israel quería un rey que tuviera una buena apariencia, ¿no? Alguien a quien admirar, un hombre que inspirara confianza en sus soldados y temor en los enemigos, ¿no? Pero el Señor, en cambio, no mira lo exterior, sino que mira el corazón. Este domingo pasado en la escuela dominical estuvimos mirando la historia de Caín y Abel, ¿no?, donde veíamos una cuestión parecida, ¿no? La actitud de Caín, que era tratar de agradar a Dios con el cumplimiento de rituales exteriores, pero sin involucrar su corazón en lo que estaba haciendo. Y la Escritura dice que Dios rechazó a Caín por esa actitud y a la ofrenda que él trajo, ¿no? Y en contraste vemos a un hombre como Abel, que por la fe se acercó para ofrecer un sacrificio más excelente. No porque era un corderito ni porque era mejor, sino porque él vino a Dios con fe y Caín vino religiosamente. Y esa es la misma actitud que encontramos a lo largo de la vida de Saúl, ¿no? Era un hombre que en la apariencia era todo lo que un rey tenía que ser, pero delante de Dios era un hombre vacío, ¿no? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cultivar una fe sencilla y auténtica, que no esté orientada a hacer obras de piedad aparente, ¿no?, como dice la Escritura, sino con un corazón que con sencillez y humildad busque agradar a Dios, ¿no? Y bueno, es para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y de qué forma estamos sirviendo al Señor. La segunda parte, del versículo 14 al 21, vemos la providencia de Dios. Vamos a leer el texto. Vimos la presentación de Saúl, ahora la providencia de Dios. Dice el versículo 14, ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Samuel a Saúl en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Y en esta sección se nos empieza a descorrer el velo de lo que Dios había estado haciendo, ¿no? Detrás de toda esta circunstancia que vimos al principio, que parecía un poco doméstica, de unos burros que se perdieron y de Saúl que la sale a buscar, vemos la mano de Dios, ¿no?, llevándoles por todos los lugares donde estuvieron recorriendo hasta que se encontraron con Samuel en esa ciudad, a donde Samuel había ido para ofrecer un sacrificio ese mismo día, ¿no? Recuerden que el tabernáculo no estaba funcionando, el arca había quedado en la casa de una persona, Abinadab, entonces ya no se sacrificaba en ese lugar puntual, sino que la gente ofrecía a Dios este sacrificio, se ve en sus ciudades, en lugares altos, y ahí iba Samuel para encargarse de la cuestión sacerdotal. Así que se encuentran, ¿no? Antes que Saúl pensara
en ir a la casa del vidente, ¿no? Dios ya le había dicho al profeta, mira, voy a mandar a encontrarse contigo a un hombre al que vas a ungir para que sea el príncipe sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y eso nos muestra cómo Dios está al control de todas las circunstancias. Nada lo toma por sorpresa. El Señor fue ordenando todas las cosas, ¿no? El pueblo quería un rey y Dios estaba dándoles el rey que el pueblo deseaba. Pero es interesante también ver que, aunque como sabemos, creo que la mayoría, Saúl no fue el rey perfecto, tuvo muchas carencias, Dios igual hizo cosas a través de Samuel. Vieron que dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, ¿no? Y este hombre, con todas sus carencias y sus errores y todo lo que sabemos que hizo mal en su vida, va a ser el instrumento con que Dios liberaría a Israel de los filisteos. Y en esa lucha contra los filisteos, Saúl tuvo éxito, ¿no? Aunque no fue el que terminó con ellos, ¿no? Pero los controló bastante y guió al pueblo de Israel a muchas victorias militares. Así que Dios usando a su siervo también, ¿no? Ahora, es interesante que se encuentran en determinado momento, ¿no? Y que la providencia de Dios hace que a la persona que le pregunta Saúl, cuando llega a la ciudad, era Samuel, ¿no? Nos muestra que no tenía ni idea de quién era y tampoco tenía mucha perspicacia para darse cuenta de que podía ser, ¿no? Aquel anciano de trenzas enormes, porque se acuerdan que había dicho que era nazareo también, Samuel, no se podía cortar el pelo. Así que le pregunta a Samuel, ¿vos conocés a Samuel? Y dijo, sí, Samuel soy yo, ¿no? Pero para sorpresa de él, ¿no? Le invita a esa comida. ¿Se acuerdan que las muchachas le habían dicho, mirá, andá a buscarlo y cuando termine va a ser un sacrificio, van a ir a comer, cuando termine todo vos vas a poder hablar con él? Ahora, de repente viene este hombre, venerable profeta de Dios, ¿no? Que es distinguido por aquel siervo que capaz que lo conocía un poco más y dice, mira, es un hombre insigne, que quiere decir que es muy ilustre y muy importante, es un hombre cuya palabra se cumple al pie de la letra, ¿no? Y de repente le dice, mira, vení conmigo, comé conmigo, y mañana te vas, y mañana te voy a declarar todo lo que está en tu corazón, ¿no? Otra versión dice, voy a responder todas tus dudas, ¿no? Qué tremenda sorpresa para Saúl, ¿no? Y para dar una prueba más de la demostración de que él era el hombre de Dios, le dice, las asnas que está buscando ya las encontraron, ¿no? Porque yo puedo decirle a cualquiera, mira, yo te voy a contestar todas tus dudas, pero cuando Saúl escuchó eso, ¿no? Se dio cuenta de que aquel hombre verdaderamente era el profeta de Dios, porque ese asunto todavía no se lo había contado a nadie, no se lo había dicho a Samuel, ni le había dicho a las doncellas, ni a nadie ahí que estaba buscando eso. Así que quedó demostrado ahí que era el hombre de Dios. Y le dijo, mira, te voy a decir otra cosa, las burras la encontraron, pero además, dice el versículo 20, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Yo estuve consultando otras versiones. La NBI dice, por ejemplo, además estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. ¿Ya? Bueno, Israel estaba deseando tener un rey como las demás naciones. Y bueno, Saúl era la respuesta a esa petición. Otras versiones dicen, deja de preocuparte por las burras que se te perdieron. Hace 3 días las encontraron. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y para tu familia, ¿no? Y estas dos expresiones, aunque tienen algunos matices, expresan lo que Samuel estaba insinuando, que Saúl estaba llamado a ser una persona importante, un gobernante, un rey del pueblo de Dios, ¿no? Todo lo codiciable iba a ser para él. Él iba a tener la preponderancia sobre todas las cosas. Estaba reservado para él lo mejor y lo más precioso de las riquezas del pueblo de Dios, ¿no? Le estaba insinuando que a él, ¿no?, le esperaba un destino glorioso. Y Saúl entendió lo que se estaba diciendo, por eso él dice, ¿y por qué a mí? Si yo soy de una tribu pequeña, soy de una familia pequeña, soy una persona insignificante, ¿por qué me está diciendo estas promesas tan exaltadas, ¿no? Después de todo,
hacía unas horas atrás la única preocupación que él tenía era ver si podía encontrar aquellos bichos que se habían perdido, y ahora se encuentra con esta propuesta prácticamente del profeta de Dios de ser el líder o el rey del pueblo de Israel. Y él dice, bueno, soy de una familia pequeña, pero esto es más bien un formulismo de humildad o de modestia, ¿no? ¿Se acuerdan? Gedeón, cuando también el ángel de Jehová lo fue a buscar, Gedeón también dijo lo mismo, yo soy el más pequeño, de la tribu más pequeña, de la familia más pobre, ¿no? Era como un poco para mostrar esa actitud de modestia o de humildad. Ahora, esta parte de la historia nos hace pensar, o nos ayuda a pensar, que Dios siempre está al control de las circunstancias, ¿no? Que nada se le escapa. Hay cosas que pasan en nuestra vida que a veces no podemos entender, ¿no? En el caso de Saúl, una pérdida, en principio una pérdida material, y una búsqueda infructuosa le llevó a conocer al hombre que le estaba diciendo que él iba a ser el primer rey de Israel. Y hay otras historias en la Biblia que siguen un patrón parecido, ¿no? Personas que parece que están sufriendo adversidades en un momento, pero las que Dios después utiliza para cosas grandes, ¿no? Podemos pensar en Moisés, en José, en Esther, en tantas otras, ¿no? Que pasan por momentos, situaciones que están expuestos a la muerte, cosas que no entienden, pero que al final las piezas se encajan y Dios muestra cómo todo estaba pasando por una razón. Y es un aliento para nosotros saber que eso es así, ¿no? Algunas cosas en nuestra vida quizás en el momento parecen como piezas de un rompecabezas que no corresponden, ¿no? No las podemos entender ni las podemos aceptar. Sin embargo, con el tiempo, Dios nos ayuda a ver qué papel juegan cada una de esas cosas en nuestra vida y en el propósito de Dios para nuestra vida y para su obra en general. Cuando estaban en la última cena, Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, ¿no? Y a veces esa frase se puede aplicar a cosas que nos pasan en nuestra vida. Quizá en el momento no podemos entender lo que Dios quiere hacer, pero sin duda podemos confiar en que Él tiene un plan precioso y bendito para cada uno de nosotros. Quizás algunas veces lleguemos a atar los cabos y otras veces no. José, como pensábamos recién, pudo entender por qué era que había pasado cada una de las circunstancias que le había tocado atravesar, ¿no? Y él se dijo, lo que Dios quería era que yo preservara la vida de mucho pueblo. Otros no. Job no pudo nunca saber por qué le pasó lo que le pasó. Dios no le dio a él la respuesta a sus preguntas, pero de todas maneras, el uno y el otro, ¿no?, pudieron aprender a confiar en Dios y a saber que el que está por encima de todas las cosas es un Dios que nos ama y es un Dios que busca lo mejor para nuestra vida, ¿no? La cuestión es aprender a confiar, podamos entender o no. Que el conocer o entender lo que Dios quiere hacer no sea una excusa o un requisito, mejor dicho, para poder confiar en lo que Dios quiere hacer. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y para terminar, la última parte nos habla de la promoción de Saúl. Versículo 22 nos quedamos. Dice, entonces Samuel tomó a Saúl, a su criado, y los introdujo a la sala y les dio la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que te estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. Para no quedarnos ahí en la incertidumbre, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite,
la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Y esta es la parte tremenda en que por fin se consolida, ¿no? O se formaliza esta designación de Saúl como el rey de Israel, ¿no? Y en este proceso empieza mostrándole Samuel un montón o una serie de honores a este hombre que hasta ese momento era desconocido. La ciudad había organizado un sacrificio, eran unos 30 hombres que estaban ahí, pero Samuel le ofrece a Saúl el lugar especial, la cabecera, el lugar más importante de la mesa. Recuerden que en ese tiempo y en esa cultura los lugares no eran así nomás al caer, sino que cada lugar tenía su relevancia, ¿no? Y se ordenaban en función de la importancia de los invitados. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo cuando vayas a una fiesta? Decía, no te sientes en el lugar más importante, porque si viene otro más importante que vos, te van a correr, ¿no? Bueno, a Saúl se le dio el lugar más importante, que sin duda era una clara muestra de honor. Pero además se le dio una porción especial, porque también la parte del sacrificio que quedaba, que se le servía a cada uno de los convidados, era una muestra de la importancia, ¿no? Y para este hombre, para Samuel, trajeron una porción especial, una espaldilla. Otra versión dicen un pernil, ¿no? La pierna de cordero entero, ¿no? Arriba del plato. Y bueno, comé, le dijeron. Y ahí Samuel y Saúl comieron juntos esa noche. Y después estuvieron charlando, ¿no? Parece que toda la noche charlaron en el terrado de la casa, estuvieron conversando, quizás hablando sobre la misión que tendría ahora Saúl de ir en adelante, de cómo tenía que guiar al pueblo de Dios, ¿no? Seguramente podemos pensar, Samuel estuvo aconsejando toda aquella noche a Saúl sobre cuál iba a ser su misión, sobre cómo guiar a un pueblo como el pueblo de Dios, sobre la importancia de buscar a Dios sobre todas las cosas. Y a la mañana lo despidieron, ¿no? Y dijo Samuel al criado que se adelante. Y ahí en soledad aparentemente no había más nadie. En la orilla, en la punta de la ciudad, Samuel le ungió, ¿no? Derramó sobre él una redoma de aceite y lo hizo rey de Israel. Vamos a seguir después viendo el resto de la historia, pero esta parte de la historia o este principio de la vida de Saúl nos ayuda a reflexionar en muchas cosas. Porque es una historia que comienza bien, ¿no? Comienza bien. Este hombre tenía un montón de cualidades útiles para ser un rey como Dios manda, ¿no? Era una persona que tenía una buena posición económica, era bueno, era acaudalado, era valiente, era un guerrero, se llevaba bien con la gente, pero todas esas virtudes, ¿no? Solamente desde el punto de vista humano no son suficientes para hacer la obra de Dios, ¿no? Para servir al Señor no alcanza con tener virtudes humanas ni talentos naturales. La obra de Dios no se hace solamente con ingenio, con carisma, no se hace con experticia técnica, ¿no? Se hace con un corazón que busque agradar a Dios, ¿no? Todo lo demás viene bien, sin duda, que cuanto uno más cualidades pueda poner en las manos del Señor, Dios las puede usar. Pero lo más relevante es el corazón. Quizás a veces nos afanamos demasiado, nos esforzamos demasiado por hacer cosas de excelencia exterior que impresionen a la gente y nos olvidamos que nuestro mayor trabajo, ¿no? O nuestra mayor inversión de tiempo tiene que ser cultivar un corazón que realmente agrade a Dios. Un corazón sencillo, humilde, un corazón obediente, que no se preocupe por las apariencias espirituales, sino por lo que Dios está mirando, ¿no? La vida de servicio, la vida cristiana, no se trata de vivir con Dios, ¿no? Sino de vivir para Dios, ¿no? Pensábamos hoy, estamos hablando en casa con Jamie, que Dios no sea un accesorio que usamos cuando nos sobra el tiempo de las otras cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, sino que sea el verdadero motor y el objetivo de nuestra vida, ¿no? Nuestra causa, como decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir sea ganancia. Que esa lección podamos aprender de este hombre, que empezó bien, pero que no siguió de la misma manera. Buenas noches.